Muy bien, quiero que me acompañes, por favor, a Mateo 16, que es el texto principal del día de hoy. Va a estar en tus pantallas, pero tú puedes acompañarme con tu Biblia. Voy a leerte la Nueva Biblia de las Américas. Si me ayudan, por favor, con el pasaje. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 18. No sé si sea posible que me cambien mi pantalla para yo ver los textos aquí y no ver esas pantallas que están ahí. Por favor, si se puede, genial, y si no, está bien. Vamos a leer, dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Continuamos. Dice: y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Y luego les pregunta Jesús y les dice esto: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Subraya ahí esa pregunta porque es importante. ¿Podemos continuar? Dice: Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Continuamos. Entonces Jesús les dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es el último versículo que vamos a leer el día de hoy. Sabes, no sé tú, pero yo siempre he sido una persona muy curiosa, aún desde pequeño. ¿Cuántos fueron niños preguntones de chiquitos? Yo fui ese niño que desde chiquito hacía muchas preguntas. Seguramente cansé por ahí en algún momento o fastidié a mi papá o a mi mamá haciendo tantas preguntas, pero lo interesante es que no precisamente se me quitó eso mientras crecía. Yo me acuerdo que aún ya de joven o un poco más grande, tengo una tendencia a preguntarle a las personas ciertas cosas porque me causa curiosidad. Es más, a través de las preguntas es que en mi caso siento que puedo conocer más a las personas, cómo piensan, tal vez un poco de su historia, de su contexto y demás. Y es tanto la manera en la que me gusta preguntarle a las personas que no es broma, pero a veces recuerdo en algunos momentos mi esposa y yo sentados en la mesa con algunos amigos y que me dice: bueno, ¿esto es una conversación o una entrevista? Porque a veces podía yo llegar a ser un poco invasivo, y eso he tenido que aprenderlo y saber hasta dónde preguntar y hasta dónde no, y me he podido moderar durante el tiempo. Pero la realidad es esta: a través de las preguntas aprendo a entender mejor a las personas. ¿Por qué? Porque las preguntas revelan perspectivas. ¿Cuántos saben que las preguntas abren conversaciones también? Nos ayudan a conocernos mejor, y algo muy importante: las preguntas tienen poder porque revelan cosas que necesitan ser expuestas. Hay preguntas que sin lugar a dudas cambian nuestra vida, ¿no? Preguntas que tal vez tú te hiciste en algún momento: ¿qué voy a estudiar? ¿Cuántos batallaron con esa pregunta algún tiempo? ¿A qué me voy a dedicar? ¿No? ¿Debería de aceptar este trabajo, aceptar este otro? ¿Qué es lo que voy? Hay preguntas que nos hacen, pero hay preguntas que también nos hacemos nosotros. Hay una pregunta muy trascendental que algunos hicimos alguna vez: ¿te casarías conmigo? ¿No? Preguntas son importantes, y preguntas traen consecuencias también. Ahora, ¿cuántos saben que también hay preguntas que es mejor no hacer? ¿No? ¿Cuántos se acuerdan de este reportero de Multimedios que cometió el importuno de decirle a una señora que si estaba embarazada? Este clip le dice: no, es panza normal. Entonces sabemos los hombres que hay preguntas que tampoco debemos de hacer, ¿no? Pero entender que tienen poder. Jesús hacía preguntas poderosas. Sin lugar a dudas, las mejores preguntas las hizo nuestro Señor Jesús. Entonces llegamos al contexto del versículo, del capítulo, del pasaje que acabamos de leer. Y Jesús dice que llega a esta zona llamada Cesarea de Filipos.
Ahora, tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios intencional y que Él no hace nada circunstancialmente o por ocurrencia. Él tiene una intención y hay importancia en el contexto cuando leemos esto. Y para entender bien el texto que acabamos de leer, el contexto es clave. El lugar ayuda a entender el peso de la escena. Ahora, ¿qué era Cesarea de Filipo? No era un lugar común para un buen judío de visitar. O sea, no era un lugar donde regularmente un judío piadoso, un buen chico judío no se pararía por un lugar como Cesarea de Filipos. ¿Por qué? Porque era un lugar que estaba dedicado, o en su mayoría las personas de ahí estaba dedicado a un culto pagano. Y uno de los dioses principales de esos cultos era un dios llamado Pan, así como el pan Bimbo, pero sin el Bimbo, solamente Pan. Y había una cueva, de hecho, no sé si estaba ahí en el planning, no les avisé, no sé si de casualidad la imagen la tenemos por ahí. No, ¿verdad? En el planning había una foto, quería mostrarles la cueva que hasta el día de hoy existe ahí en este lugar que se llama Cesarea de Filipos. Y a esta cueva se le llamaba la puerta del Hades. Por eso es que este lugar está asociado con la idolatría, está asociado con la fertilidad pagana. Era un dios que estaba ligado a esto. Había una oscuridad espiritual. Ahora, hay una observación clave esto. Jesús lleva a sus discípulos intencionalmente a ese lugar en medio de idolatría, en medio de adoraciones falsas, y Jesús hace una pregunta decisiva a estos hombres. A un lugar donde adoraban a dioses falsos, Jesús confronta a sus discípulos con la verdadera identidad, con la verdad de la identidad de Cristo. Ahora, la primera pregunta que les hizo fue la opinión de la gente. Si recuerdan, ahorita leemos y la primera pregunta que dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Esto es lo primero que les dice. Ahora, aquí las respuestas se vuelven diversas, ¿no? Otros dicen que eres Juan el Bautista, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno otro de los profetas. Ahora, en nuestra cultura y en nuestro contexto también sabemos que la opinión de las personas es diversa acerca de Jesús. ¿Estás conmigo? ¿Alguna vez has estado en alguna conversación con alguien y te da su opinión acerca de quién es Jesús? ¿Te ha pasado? Yo he tenido conversaciones con personas donde me dicen: Jesús, entiendo que sí vivió en este mundo, pero fue un buen maestro, ¿no? O fue un buen filósofo, o fue esta persona revolucionaria que cambió el contexto no solamente de su tiempo, sino de la historia, ¿no? Otros dicen es meramente un símbolo religioso, ¿no? Yo no creo ni siquiera que haya existido. Otros, ya más atrevidos, dicen es irrelevante quién es Jesús, porque la cultura y cada uno tienen la opinión de lo que es o no es Cristo. Ahora, la segunda pregunta que hace Jesús, esa es la más importante y la más personal para ti y para mí. Mientras que responden lo que la gente decía que era Jesús, ahora Jesús los aterriza y les dice: bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y aquí empieza a enfatizar de manera, o empieza a aterrizar, ¿sabes? Jesús no se queda con lo que otros dicen o piensan acerca de él, les pregunta directamente y los lleva a una conversación personal. La pregunta no es quién otros dicen que soy, la pregunta es quién dices tú que yo soy. Ahora, debemos de entender que no importa tanto lo que la cultura diga acerca de Jesús. Lo que realmente importante el día de hoy para nosotros es ¿qué es lo que tú dices que es Él? Ahora, me encanta la respuesta de Pedro, porque él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la primera vez, porque es importante, es la primera vez que sus discípulos, alguien hace esta declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, una observación acerca de Pedro. Mientras que todos permanecen callados,
Pedro era el que habla. Pedro se describe como alguien intenso, alguien impulsivo, alguien apasionado, alguien lanzado. Yo no sé tú, pero a mí me encanta Pedro. Pedro andaba con un cuchillo sobre su cintura, ¿no? ¿Te acuerdas de ese evento en Getsemaní donde no lo pensó ni dos veces y le cortó una oreja a uno de los soldados? Y es precisamente este Pedro, impulsivo por momentos, apasionado, lanzado, el que da una de las declaraciones más asombrosas y poderosas del Evangelio. Y luego la respuesta de Jesús ante esta declaración le dice: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, yo no sé si tú te has preguntado qué significa revelación, porque aquí le está diciendo: esto no te lo reveló. No está diciendo esto no te lo dijo, esto no te lo contó. Está diciendo esto no te lo reveló. ¿Sabes? Revelación es algo que se hace visible. Es como si de repente un velo fuera quitado de nuestros ojos y ahora pudiéramos ver con claridad algo. Es ese momento cuando decimos: no lo veía, pero ahora lo veo. Es como un momento wow. ¿Te ha pasado alguna vez que estás leyendo tu Biblia y puedes haber leído ese mismo pasaje tal vez desde hace 10 años, pero llega un momento donde el Espíritu Santo te hace tan palpable ese pasaje que se te revela algo a tu vida? Ojo, no quiere decir que tú entiendas una revelación o descubras una revelación nueva de la Biblia, porque dice la palabra que ya todo ha sido revelado en Cristo Jesús. Sin embargo, es una revelación personal, un entendimiento profundo de lo que las Escrituras nos enseñan. Y esto nos revela una verdad clave a la cual todos tenemos que estar atentos. Y esta verdad es que podemos estar cerca de Jesús sin realmente conocer a Jesús. Ouch. Esto es clave y es difícil, porque tú puedes asistir a la iglesia, tú puedes escuchar sermones, tú puedes aún leer tu Biblia, cantar canciones, estar rodeado de cosas espirituales y aún así no tener una revelación profunda y clara de quién es Jesús. Esto es fuerte, porque la cercanía con Jesús no sustituye a la revelación de quién es Jesús. ¿Estás conmigo, iglesia? Ahora, Pedro caminaba con Jesús. Pedro oía a Jesús, era su maestro, pero también era su amigo. Él se sentaba a la mesa con él, él jugaba, seguramente bromeaba con él. Pedro veía los milagros que Jesús estaba haciendo, pero en ese momento entendió algo que era realmente por encima de lo que él conocía de Jesús. Él tuvo una revelación. Y eso que le fue revelado cambió una vida no solamente de estar cerca de Jesús, sino de entender y revelarse quién era realmente Jesús. Ahora, tú y yo necesitamos constantemente crecer en nuestra revelación de quién es Cristo. Si vamos a celebrar en unas semanas este acto central de la narrativa bíblica, porque la cruz es la centralidad del Evangelio, tenemos que entender en nuestro caminar con Jesús quién es Él. ¿Sabes qué Jesús no es? Jesús no es un amigo religioso. Jesús no es un amuleto de la buena suerte. Por ahí a alguien de repente se le cayó una estampita donde había un dibujo de Jesús y no me lo tires porque no. Jesús no es un amuleto, no es algo que tú y yo podamos contener en algún accesorio o algo. ¿Sabes qué tampoco es Jesús? Alguien a quien acudamos solamente cuando tenemos problemas o cuando estamos en medio de una crisis. Sabes, yo escuché la historia de una persona que conozco y me dijo esta persona, ella es creyente, pero no asiste de manera regular a la iglesia ni vive ciertas disciplinas espirituales que un creyente debería de vivir. El punto es este: nunca va, y de repente supe que asistió un domingo y se me hizo raro que asistiera un domingo a la iglesia. Y pregunté, oye, ¿sabes por qué asistió esta persona que yo sé que no? No, es que esta semana
hicieron una transferencia equivocada en su negocio, una transferencia de una cantidad muy fuerte. Entonces pues fue a la iglesia como para pedirle ayuda a Dios para que se le arreglara su problemita. Esa es la revelación de alguien que no conoce realmente a Jesús, donde solamente le busca en momentos de crisis o dificultad. Ahora, Jesús utiliza muchas veces esas cosas también para atraernos, para transformarnos. Pero si somos creyentes genuinos, no podemos vivir vidas donde solamente le buscamos en medio de la crisis. ¿Estás conmigo? Ahora, ¿qué sí es Jesús? Él es el que siempre ha existido, el que siempre ha sido. Antes de que todo existiera, Él ya era. La Biblia dice que Él es el Cordero y el León, que Él es la resurrección y la vida, que Él es el Dios soberano, que Él es el Señor. Él es el que colgó las estrellas, imagínate. El que formó al hombre del polvo, el que sopló aliento de vida, ese que derribó a Goliat. Porque si bien quien tomó la acción fue David, ¿quién estaba detrás de él? Nuestro Señor. El que abrió el mar rojo, el que multiplicó los panes y los peces. Dice la Biblia que Él es santo, que Él es fuego consumidor, que Él es también amoroso, compasivo, misericordioso, cercano y al mismo tiempo perdonador. ¿Sabes? No podemos reducir a Jesús a nuestra versión tal vez pequeña, manejable, cómoda de lo que nosotros necesitamos que Él sea, porque Él es el Hijo del Dios viviente. Amén. Ahora, hay una verdadera pregunta acerca de Cristo. C.S. Lewis, un teólogo muy famoso, él hizo esta afirmación hablando acerca de Jesús. Y dijo: o Jesús es un mentiroso, o es un lunático, o es realmente quien Él dice que es, y Él es Señor. Entonces dijo, solamente hay estas tres opciones: o es lunático, o es mentiroso, o realmente es Señor. Dijo, si Él dice ser hijo de Dios y no lo era, entonces es un mentiroso. Si creía serlo y no lo era, entonces era un lunático. Pero hay una cosa importante: si verdaderamente es quien dijo ser y Él es Señor, entonces todo debería ser distinto en nuestras vidas. La pregunta es para ti el día de hoy: ¿quién dices tú que es Jesús? Otro teólogo, A.W. Tozer, hizo una afirmación que ya te la he compartido en otras ocasiones, pero dice: lo que piensas, lo primero que piensas cuando piensas en Dios es lo más importante acerca de ti. Lo primero que se te viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante acerca de ti y acerca de mí. ¿Por qué? Porque de eso que pensamos acerca de Dios es que de ahí fluyen nuestros valores. De ahí fluyen las relaciones que tenemos. De ahí fluyen cómo tratamos nuestro tiempo, cómo tratamos a los demás, cómo tomamos decisiones, cuál es nuestra identidad, cómo vivimos una vida de obediencia. Porque si Jesús es Señor, entonces eso debería de tener consecuencias prácticas en nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo? Si realmente Jesús es quien dice ser, eso tendría que tener implicaciones en nuestras vidas. Yo quiero compartirte en los próximos minutos 3 implicaciones que tendrían que tener nuestras vidas si reconocemos realmente a Jesús como Señor. Porque esa fue la respuesta de Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Señor, eres el Cristo. Quiero que me acompañen. Primero quiero darte el primer punto de estas 3 implicaciones. Si Él es Señor, Él forma tus decisiones diarias. Acompáñame por favor a Lucas 9:23. Dice lo siguiente: y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sabes, seguir a Jesús implica tomar la cruz, no en una ocasión, no en un momento determinado de nuestra vida,
sino diariamente. No es algo de domingo, no es algo ocasional. La frase clave que le dice: Jesús, tú eres Señor, no soy yo. ¿Cuántos saben que nosotros no somos señores, que Él lo es? Si realmente creemos esto, entonces en cualquier área de nuestras vidas nosotros responderíamos al Señor: lo que tú digas, eso haré. ¿Estás conmigo? Como tú digas que viva, así viviré. Sin embargo, personas dicen que Jesús es el Señor, pero lo que dicen no conecta con la manera en la que viven. ¿Tiene sentido? Así que si tú y yo decimos que Él es Señor, eso debería de afectar todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué tal que afectara la manera en la que sirvo a Dios, a la iglesia? ¿Qué tal que afectara la manera en la que nos tratamos o extendemos gracia o nos perdonamos? Señor, tú eres mi Señor, pero no quiero perdonar a este que me hizo tal o cual cosa. O sea, tú eres mi Señor y yo sé que tú me dices que perdone, pero no quiero. ¿Se podrá? Porque si decimos y reconocemos que Él es Señor, debería de afectar todas nuestras decisiones. ¿Cómo hablamos? ¿Tiene sentido? Si tú eres mi Señor, yo tengo que alinear a lo que tú me estás, cómo respondemos, cómo somos generosos en todas las áreas, en nuestro tiempo, con los recursos que Dios nos ha dado, cómo tratamos a las personas. Cambia cuando realmente reconocemos que Él es Señor. ¿Qué es lo que pasa ante una situación difícil, una situación tensa? Nosotros decimos: quiero responder con enojo, estoy lastimado, pero voy a responder con amor porque tú eres mi Señor. Quiero responder con venganza porque realmente me transgredió, me afectó, lastimó a mis hijos, a mi esposa, me destruyó a esta persona, pero tú eres mi Señor. Y aunque no lo sienta, te obedezco y respondo con amor. ¿Cómo se ve en nuestras vidas? Quiero abandonar esto, Señor, ya no quiero hacerlo, ya no quiero ser pastor. Se crea. Ya no quiero servir, ya no quiero ir a la iglesia porque me siento cansado, pero obedezco. Muchas veces, y no hablo solamente de lo ministerial: Señor, ya no quiero ir a este trabajo porque, híjole, me vio bien feo mi jefe esta semana y luego habló mal de mí tal, pero yo sé que tú me diste ese trabajo y tú me tienes ahí con un propósito, pero yo ya no quiero, pero obedezco porque tú eres mi Señor. Si tú me tienes aquí, me vas a tener aquí hasta que me lleves a otro lado. Cuando Jesús es nuestro Señor, nos negamos a guardar rencor y mejor perdonamos. ¿Sabes? No existe tal cosa. Recuerdo hace algunos años que decían mucho: eres de la secreta. ¿Has escuchado eso? De que, llevo 10 años conociéndote y apenas me acabo de dar cuenta que eres cristiano porque vi una foto en Instagram que estás ahí como que cantando en la iglesia. ¿Sabes que no existen cristianos incógnitos? La gente debería de vernos de lunes a sábado y decir: hay algo con esta persona. Los domingos también, pero los domingos todos nos portamos bien aquí, ¿verdad? Pero la gente debería decir: es que, ¿qué es esto? O sea, no es que sea tan chido, tan cool o tan wow, pero hay algo en esta persona. Y ese es el amor de Cristo. Entonces, número 1, si Él es Señor, Él forma tus decisiones diarias. Número 2, si Él es Señor, Él forma tu identidad. Yo me acuerdo hace algunos años, cuando estaba en la universidad, yo tuve un momento como de crisis, como difícil, una temporada difícil. Por ahí me estuvo yendo mal en la escuela. Tuve una temporada
difícil, ¿no? Y en esos momentos donde no sabes qué sigue, qué va a ser de tu futuro, por momentos te preguntas quién soy, realmente debí de estudiar esto, Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? Etcétera, etcétera. Me encontré un versículo que creo que Dios habló a mi corazón y me salvó de esa temporada. Y creo que Dios lo utilizó para moldear mi identidad. Y quiero que me acompañes a Efesios 1, del 3 al 6. El apóstol Pablo en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Esto forjó mi identidad porque me recordé estas verdades. En Cristo, amado, somos bendecidos. En Cristo somos escogidos. Quiero decirte algo: si tú estás en Cristo, eres adoptado, eres amado y eres aceptado y eres perdonado. Sabes, Dios te vio, dice lo que acabamos de leer, que Él te escogió, que Él te llamó hijo y que lo hizo con gozo. Él no lo hizo a regañadientes, Él no lo hizo obligado por nadie. Él te escogió de manera intencional y Él trajo una identidad sobre ti. Tu identidad no está en lo que tú posees. Tu identidad ni siquiera está en tu título, en tus logros, en tus desempeños. Ni siquiera tu identidad está en esas luchas que tú tienes. ¿Sabes? La verdadera identidad que tenemos la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él es nuestro Señor, Él forma nuestra identidad. Si Jesús es el Señor, entonces no me define lo que siento. ¿Sabes? Muchas personas caminan tomando decisiones por cómo se sienten. Es que en este momento me siento de tal manera y tomo esta decisión. En esta temporada no voy a hacer esto, o voy a tener esta decisión de trabajo o en lo familiar porque me siento cansado. Y personas viven su vida como veletas de alguna manera, tomando decisiones por cómo se sienten. De hecho, la Biblia dice algo importante en Proverbios. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso habla de las personas que se dejan guiar por cómo se sienten. Dice que van a ser inconstantes en todos sus caminos. Entonces nosotros no nos define cómo nos sentimos, sino nos define quién Dios dice que somos. Y a pesar de que temporadas estaremos tristes, agobiados, cansados, atribulados, aún en esas temporadas seguimos siendo hijos de Dios, seguimos siendo bendecidos, seguimos siendo lo más preciado que Él tiene. Entonces, la manera en la que nos sentimos no debe de estar por encima de nuestra identidad, y debemos de recordar quién somos en Cristo Jesús. Dice que toda bendición nos fue dada en Cristo Jesús. Amén. Y número 3, si Él es Señor, entonces Él forma tu obediencia. Fíjate lo que dice Santiago 1:22. Dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Sean hacedores y no solamente oidores. ¿Sabes? Escuchar sin obedecer es autoengaño. O como dicen en mi rancho, hacernos patos. No basta con oír, hay que practicar. ¿Estás conmigo? Muchas personas dicen: quiero conocer las cosas más profundas de Dios. Quiero que Dios me revele profundidades de su palabra. La pregunta que muchas veces he tenido con personas porque
todos siempre vamos a nuestro conocimiento y revelación de quién es Dios va a ser progresivo en nuestras vidas, ¿no? Yo llegué a los 14 años a la iglesia. Tengo más de 20 años sirviendo al Señor en diferentes cosas, y he tenido conversaciones con muchas personas, y esto ha sido recurrente en esas conversaciones. Deseo conocer las profundidades de Dios, lo más profundo y revelado de Él. Y la pregunta siempre a esas personas es: ¿estás sirviendo? Y podría parecer como algo como que tiene que ver eso con conocer más a Dios. Pero ¿sabes que Dios se revela a tu vida también en el servicio? ¿Cuántos saben que servir no es fácil? ¿Cuántos saben que servir implica dejar algo más por servir al Señor? Y quiero que pienses en servir no y exclusivamente en un contexto de un domingo. Servir al Señor en todo lo que hacemos, fuera de este lugar, en el lugar donde te tiene, porque aún servir a Dios en nuestro trabajo tiene que ser un acto consciente. Si tú solamente piensas que vas a trabajar para cumplir una agenda, un horario y recibir un sueldo, entonces creo que tenemos que llevar nuestro entendimiento mucho más allá de lo que significa nuestro trabajo en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que servimos a Dios en nuestro trabajo? Donde quiera que estemos. La iglesia, o sea, tú no dejas de ser iglesia saliendo de este edificio. El Espíritu Santo va contigo donde quiera que tú vayas. ¿Estás conmigo? Entonces, cuando estamos sirviendo, conocemos más al Señor, porque van a venir dificultades tal vez a nuestra vida, fricciones con nuestros hermanos, con alguien, y de esa manera vamos a decir: Señor, ahora entiendo lo que significa perdonar o seguir adelante aunque no me den ganas. Y eso es un entendimiento más profundo de quién es Dios. Yo les pregunto: ¿estás en comunidad? Porque hay personas que dicen: yo sí creo en Dios, pero yo no creo en la iglesia. ¿Has escuchado eso? Por ahí hay entrevistas en todos lados de personas que dicen: sí, yo sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia, ¿no? Y es imposible amar a Dios sin amar a su esposa, por imperfecta que sea, y me incluyo yo ahí. Es que quiero conocer más a Dios, sus profundidades. ¿Realmente estás teniendo tiempo devocional con el Señor? Quiero conocer a Dios de manera más profunda. ¿Será que estás amando a esas personas difíciles en tu vida, que lo que quieres es cerrarles la puerta? ¿Sabes? Tal vez primero necesitamos volver a lo básico. Primero aprendemos obediencia en lo pequeño, luego Dios nos enseña obediencia en lo profundo y en lo difícil. Quiero leerte un último versículo, Hebreos 5:8. Dice: aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Está hablando este texto acerca de Cristo. Jesús no aprendió obediencia porque no fuera obediente. Jesús nunca pecó. Él aprendió obediencia en el sentido de experimentar la obediencia a un nivel humano, en su condición plenamente humana. ¿Tú te acuerdas esta escena en el Getsemaní? Con ansiedad Jesús diciéndole al Padre: si puedes pasar esta copa, si yo no tengo que sufrir estas cosas, hazlo. Pero luego, ¿qué dice? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sabes, sufrimiento es parte del proceso, es parte del ser perfeccionados, de ser completados. Jesús fue completo. El dolor fue parte del camino y del sacrificio perfecto. Sabes, si estás pasando por algún dolor, yo no quiero minimizarlo el día de hoy. No digo que sea fácil,
pero Dios puede estar formando algo dentro de ti. Tal vez esté formando carácter, tal vez esté formando, aumentando tu fe, o Él quiere formar en ti perseverancia, porque dice Hebreos que la necesitamos, que la vida que tenemos no es una vida de velocidad, sino que es una vida, es una carrera larga. ¿Has leído ese versículo? Es un proceso largo, no es un proceso fácil, y para eso necesitamos perseverancia y necesitamos madurez. ¿Sabes? Lo que Dios está haciendo en ti es que te está preparando para lo que Dios quiere hacer a través de ti. Es más, Dios usa incluso el dolor. Vamos a Romanos 8:28. Fíjate lo que dice Romanos 8:28. Dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a sus propósitos. Para los que aman a Dios, todo obra para bien, todo coopera para bien. ¿Sabes? No creo que Dios envíe el dolor, pero sí creo que Dios usa todas las cosas para bien. Y si tú estás en una temporada difícil, yo quiero animarte: permanece fiel, sigue obedeciendo, sigue adorando, sigue orando, sigue creyéndole a Dios, porque Dios no está desperdiciando tu dolor. Él está ministrándote y Él quiere que entendamos algo más profundo acerca de Él. Entonces la pregunta es la misma con la que empezamos: ¿quién dices que es Jesús? Si Él es Señor, entonces Él debería de formar tus decisiones diarias. Si tú dices que Él es Señor, Él debería de formar tu identidad. Y si tú dices que Él es Señor, Él debería de formar tu obediencia. Amado, no basta solo con admirar a Jesús. No basta solo con hablar de Él con otras personas. No basta solo con tener opiniones personales de quién es Él. Hay que rendir nuestras vidas al Señor. Y la invitación es esta. Tal vez el día de hoy hay alguien aquí que dice: yo he caminado con el Señor, yo le conozco, pero tal vez mi vida no refleja lo que yo creo acerca de Él. Tal vez el día de hoy podemos rendirnos al Señor por completo. ¿Estás conmigo? Iglesia, vamos a ponernos de pie. Mi oración es que a lo largo de estas siguientes 4 semanas y a través de estas preguntas podamos decirle: Señor, yo quiero conocerte más. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dile al que está a tu lado: Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora al que le hiciste el feo, al del otro lado, dile: Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.